la oración eficaz. ¿Ok? La oración es asombro e intimidad. La oración es lucha y es realidad. Nosotros podemos aprender a orar con los personajes que la Biblia nos describe. Podemos aprender mucho de la oración sobre estas personas que están en la Biblia, como Daniel, por ejemplo, Moisés en el libro de Éxodo, Éxodo 32, 33, 34, las cartas de Pablo, ¿verdad? También podemos aprender mucho sobre la oración en los Salmos. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado a veces en problemas, en situaciones difíciles, y los Salmos pues son un refrigerio y nos ayudan y nos impulsan a la oración? Podemos aprender de Jesús mismo a orar, como el Padre Nuestro, por ejemplo, que Jesús nos enseñó. Y hoy vamos a aprender de la vida de oración del profeta Elías. Y como verdad central, como tema central de hoy, yo quiero dejarte este pensamiento, esta frase, para que tú la veas como el tema central de lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Y la verdad central es: la oración funciona porque Dios está en control. La base de todos los milagros es la soberanía de Dios. La oración es intimidad, la oración es un encuentro con Dios. La oración no tiene por qué ser gravosa, al contrario, tiene que ser un deleite, una satisfacción, un deseo que hay en lo profundo de nuestro corazón. La oración es asombro ante Dios, es estar en comunión con Él, es acercarnos a Él confiadamente, es orar y pedir con fe, creyendo. Es tocar el corazón de Dios. Número 1, hoy vamos a ver: la oración eficaz nos debe guiar a orar por lo que está en el corazón de Dios. Y para entrar más de lleno al primer punto, vamos a leer Primera de Reyes, que son los textos que vamos a tener delante de nosotros el día de hoy. Así es que si tú tienes tu Biblia, abre tu Biblia en Primera de Reyes 17, 1 al 7. Y luego vamos a también leer Primera de Reyes 18, 41, 46 y Santiago 5, 16 al 18, que van entrelazados. Estos son nuestros textos que vamos a estar viendo el día de hoy. Muy bien. Primera de Reyes, capítulo 17, dice lo siguiente: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado los cuervos que te den allí de comer. Él hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vamos a ahora leer 18, 41 al 46, donde Elías ora por lluvia. Entonces Elías dijo a Acab: Sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: Sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: No hay nada. Y él volvió a decir: Vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: Yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: Ve y di a Acab: Unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Muy bien. Tenemos aquí como contexto, déjenme decirles un poquito. Elías aparece de repente de la nada.
aparece en un momento difícil, en un momento crítico que estaba pasando la nación, en un momento donde el corazón del pueblo de Israel se había apartado de Dios, se habían ido a la idolatría, estaba adorando a Baal, y el rey Acab había hecho lo malo y los había inducido al pueblo de Israel. De hecho, construyó un templo para adorar a Baal, donde se hacían sacrificios humanos, donde había inmoralidad y donde el pueblo estaba adorando a dioses falsos. El corazón del pueblo de Dios se había inclinado a la idolatría, al pecado, a la maldad y a todo tipo de iniquidad. Y Elías aparece de repente. La Biblia no nos dice mucho sobre él, solamente que era de un lugar que se llamaba Tisbe en la tierra de Galad. Y aparece en este tiempo crucial, determinante, aparece en escena. No sabemos si tenía hijos, estaba casado. No, la Biblia no nos da más detalles, pero sí nos habla de que Elías aparece en este tiempo. Y regularmente Dios hace esto, ¿no? Yo no sé por qué, pero bueno, la Biblia nos da un poquito de luz. Y es que de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. De lo que no es para que fuese, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y así es Dios. Levanta hombres y mujeres en tiempos difíciles para orar, para clamar. Y aquí está Elías orando, obedeciendo la palabra de Dios en un momento difícil, en un momento crucial que estaba atravesando la nación. ¿Por qué? Porque estaban muchas cosas en juego, ¿verdad? Porque el pueblo, les dijo Elías, estaban entre dos pensamientos. Estaban titubeando. Les dijo, si Baal es Dios, seguirle. Pero si Jehová es Dios, pues seguir a Dios, ¿verdad? Porque el profeta Elías les dice, ¿por qué claudican entre dos pensamientos? Entonces el pueblo de Israel estaba en una frialdad espiritual, en un letargo espiritual, en un tiempo donde se estaban apartando de Dios. Y Dios, bueno, trae como a manera de un escarnio, por decirlo así, espiritual, de llamar la atención, de hacer despertar al pueblo, pues viene este juicio de parte de Dios. Viene la sequía. Y Santiago 5:16, fíjese, nos revela algo que Primera de Reyes no. Y dice que Elías oró por 3 años y 6 meses para que no lloviese sobre la tierra. Y ahí vemos a Elías, ¿verdad? Orando y obedeciendo la palabra. Porque, pues esto fue propósito de Dios. Fue plan de Dios que fuera de esta manera. Y a veces no entendemos y a veces hasta podemos cuestionar los justos juicios de Dios. Pero Dios es soberano y Él tiene un plan y Él tiene un propósito. Y aunque a veces no lo entendamos, debemos obedecer a Dios como lo hizo Elías al orar de esta manera, con esta determinación y creyendo, ¿verdad? Porque no sucedió de la noche a la mañana, ¿verdad? No fue como que Elías oró y al siguiente día la sequía empezó. La sequía se tardó 3 años y medio para que llegara. Y bueno, vemos que Elías permanece en la oración y cree la palabra de Dios. Porque todo esto lo inicia Dios. Y Dios le da la palabra a Elías y Elías obedece para exhortar y traer al arrepentimiento a toda una nación, a todo un pueblo y al rey Acab. Entonces, Dios quiere despertarnos y Dios quiere que oremos con lo que está en su corazón. Que oremos por lo que hay en el corazón de Dios. Fíjese lo que dice R.C. Sproul, es un teólogo que murió hace poco de nuestros tiempos. Dice, cuanto más entendemos la soberanía de Dios, nuestras oraciones son llenas con agradecimiento. Eso es, descansemos en la soberanía de Dios, porque a veces no vamos a entender lo que Dios está haciendo. Yo quisiera entender lo que Dios está haciendo, ¿verdad? A veces muchos quisieron entender por qué esta pandemia y por qué las situaciones difíciles que estamos atravesando mundialmente o como nación. Pero aunque no lo entendamos, confiamos en Dios
descansamos en Él y perseveramos en lo que Dios ha dicho, porque sus promesas son sí y amén. Ahora, un balance muy importante en nuestras oraciones está en Primera de Juan 5, 14 al 15. Si lo pueden poner ahí en pantalla, por favor. Y dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ese es un balance, ¿verdad? Pedimos, pero pedimos conforme a su voluntad, con el entendimiento, conforme a la palabra de Dios. No pedimos presunciosamente, ¿verdad? No decretamos, no exigimos a Dios. Al contrario, participamos en los decretos de Dios, porque Él nos invita, como el profeta Elías, a participar y ser parte de la oración, ser parte de los decretos que Dios ya pronunció en su palabra, de la palabra profética que Él nos ha dado, tan segura que está en la palabra de Dios. Y Dios nos invita, porque no podemos tener este pensamiento de que pues si Dios ya lo sabe todo y Él es soberano, entonces ¿para qué oramos? Entonces sería una actitud indiferente de nuestra parte, porque si no, pues entonces Dios no hubiera levantado a Elías. Entonces, aunque Dios lo sabe todo, Él es soberano y Él actúa conforme a voluntad, sí requiere de las oraciones del pueblo de Dios. Sí se requería la oración de Elías. Sí era necesario que Elías orara y que Dios actuara conforme a sus decretos y sus propósitos. Así es que debemos orar, debemos permanecer y orar sin cesar. El mundo va mal, las cosas van mal. Todo está mal en el mundo. Y esto no es algo nuevo y no es una nueva revelación. El mundo está mal porque desde la caída, desde los inicios del pecado, desde Adán y Eva, desde que el pecado entró en la humanidad, las cosas no han ido bien y las cosas no seguirán bien. Y nosotros debemos descansar en eso y confiar en Dios, en sus promesas y en su soberanía. Confiar en que Él es Dios y Él tiene el control. Que la tierra es el estrado de sus pies y Él sigue sentado en su trono y nada escapa de su mano. Así es que debemos orar por lo que está en el corazón de Dios. Debemos orar por nuestras necesidades, claro, por nuestras necesidades personales, familiares, pero también por nuestra nación, por nuestros familiares, por nuestros vecinos. El mundo languidece, el mundo está en crisis espiritual. Hoy más que nunca necesitamos una iglesia que se despierte y se levante a orar eficazmente y a orar conforme al corazón de Dios. Esto es algo emergente. ¿Y saben qué? Los problemas no se van a acabar. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Tendremos pruebas, dificultades, sufrimiento, tribulación. Es necesario, mis amados, porque a través de esto es que oramos. ¿Cuántos de nosotros no oramos cuando estamos pasando una crisis difícil? Tal vez económica, una enfermedad, un momento difícil. Es cuando más oramos. A mí me pasa y yo creo que a ti también te ha de pasar. Porque si algo sé, es que Dios no va a quitar el sufrimiento. Porque si algo quiere Dios es que oremos y nos pongamos en la brecha. Y oremos y clamemos a Dios en estos tiempos tan difíciles. Y no solo el mundo va mal, también la iglesia. La iglesia a veces duerme, languidece y la iglesia necesita despertar. Necesitamos despertar. Necesitamos que Dios nos despierte. Fíjense lo que dice el pastor Miguel Núñez en cuanto a la condición de la iglesia. ¿Por qué la iglesia está enferma? Y él dijo estas palabras. Dice, la iglesia está enferma porque quiere planificar sin orar. Quiere poder sin el Espíritu Santo. Quiere milagros sin fe. Quiere resultados, pero sin la participación del Señor de la mies. Quiere metodología para hacer, pero sin teología para creer. Quiere entender a Dios sin creerle a Dios. Quiere triunfar sin glorificar a Dios. Y esto nos lleva al punto número 2.
La oración eficaz requiere ponernos en la brecha. Vamos a Santiago. Santiago 5. Santiago es un libro muy bueno que les recomiendo leer. Santiago es acción. Santiago nos enseña muchas cosas, no ser oidores de la palabra, sino hacedores. Nos habla sobre muchos temas, la envidia, el egoísmo. Wow, Santiago. Dice Santiago 5, versículos 16 y 18, del 16 al 18. Dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hasta ahí. La oración eficaz requiere ponernos en la brecha. La oración requiere en ocasiones de nuestra pasión, de nuestro enfoque, de nuestro ser. Es lucha, es batalla. Así es la oración. A veces nos cuesta orar, ¿verdad? Nos cuesta concentrarnos. Porque así es difícil, no es fácil orar. Pero entre más perseveramos y pedimos a Dios y oramos, empezamos a estar en el Espíritu Santo y Él nos va guiando a orar. Porque la Biblia dice que no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, para pararnos en la brecha a orar, necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos de su Espíritu Santo que nos ayude a orar. Tenemos que orar con pasión. Tenemos que orar con determinación, con fe, creyendo que lo recibiremos. Porque Santiago mismo nos enseña que pidamos con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la ola del mar que es llevada por el viento de allá hacia acá. Entonces, para orar requerimos fe, para ponernos en la brecha entre lo que está sucediendo en nuestra sociedad, en nuestro mundo, y lo que está en el corazón de Dios. Entonces, nuestra oración debe ser apasionada. Ahora, a mí a veces en ocasiones me gusta orar fuerte y gritar, y es bueno y es válido. Pero no, muchas veces no es así. A veces la oración hasta es apacible y es en quietud. O sea, el volumen de nuestra voz no determina la eficiencia de nuestra oración. La oración es eficaz porque entramos en este sentir que está en el corazón de Dios. Captamos lo que está en la palabra de Dios y oramos conforme a su voluntad y oramos conforme a la palabra de Dios. Y entonces sabemos lo que está en el corazón de Dios, lo que a Dios le duele y lo que está, y podemos sentir lo que está pasando en el mundo. Podemos ver la oración de Ana en 1 Samuel, capítulo 1, versículos 13 al 27. Ana, una mujer estéril, estaba casada con un hombre que se llamaba Elcana, y ella no podía tener hijos, era estéril. Y ella subió al templo a orar, y dice la palabra que su voz no se oía, solamente sus labios se movían, pero ella estaba clamando a Dios, porque ella quería un hijo. Y estaba orando, clamando a Dios, no sabemos cuánto tiempo estuvo orando, pero se le concedió, ¿verdad? Se le concedió su petición. Entonces a veces hasta la oración es tranquila, es apacible, pero que nace de un corazón honesto, sincero ante Dios, como Ana, ¿verdad? Hasta el sacerdote Elí pensó que estaba ebria, pero no fue así. Ella estaba desesperada, tal vez estaba en una situación de depresión, en una situación de tristeza, de desánimo. ¿Y qué hace? Sube al templo a orar y pedir y clamar. Y Dios le concede la petición de un hijo. Luego Dios le pide ese hijo que se llama Samuel y se convirtió en uno de los más profetas claves del Antiguo Testamento, el profeta Samuel. Fíjese lo que dice Ezequiel 22:30. Si lo pueden poner ahí en pantalla. Busqué entre ellos alguno que levantara un muro
y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Este versículo, por muchos años, pues cuando yo inicié en el camino de Dios y empecé a buscar a Dios, pues este versículo cuando estábamos jóvenes nos marcó mucho, ¿verdad? Porque constantemente se nos predicaba y constantemente se nos exhortaba y se nos impulsaba a orar. Y este versículo marcó mucho mi vida en ese tiempo. Y estaba meditando en este texto, ¿no? Donde Dios busca un hombre que se para en la brecha y dice la palabra que no lo encontró. Y pues en ese tiempo, pues yo pensaba que Dios quería destruir la ciudad y el mundo y que pues que era urgente que oráramos y hasta nos daba miedo y orábamos por temor de que Dios nos fuera a destruir y consumir. Pero saben, este versículo cobra sentido y cobra valor porque tiene vigencia y no pasa de moda y el evangelio tampoco pasa de moda y el evangelio sigue vigente y la palabra de Dios es viva, es eficaz. Y este versículo me recordó ese tiempo, ¿no? Donde orábamos. Hubo muchos movimientos de oración como Intercesores por México, Casa de Oración, y cómo orábamos por la nación, por la ciudad, y clamábamos a Dios por la salvación de los perdidos. Y saben, esto no tiene por qué ser diferente. Podemos seguir orando, y Dios nos anima y nos exhorta a pararnos en la brecha y orar y clamar. Claro, Dios no nos va a mandar las plagas, ¿verdad? Pero la situación no está normal como para que nosotros estemos tranquilos e indiferentes ante la oración. Y esto es para que despertemos, ¿verdad? Porque la situación está difícil y no sabemos cómo se vaya a poner. Si aún más difícil todavía. No lo sabemos. Quizá vengan más pruebas, circunstancias difíciles. Fíjense que Santiago anima a la iglesia de ese tiempo a orar, porque la iglesia en este tiempo, en el libro de Santiago, estaban pasando por persecución, estaban pasando por crisis económica, por hambre, por pobreza. Era una iglesia que estaba siendo perseguida y sin embargo no dejaron de orar. Tenemos la iglesia del primer siglo como ejemplo. El libro de los Hechos. En el capítulo 12, tú lo puedes leer con tiempo en tu casa y meditar en él. Cómo la iglesia, si algo tiene la iglesia del primer siglo, es que nunca dejó de orar. Pese a la persecución, a los martirios, todos los mártires que hubo en ese tiempo, la iglesia no dejó de orar y de pedir y de permanecer. Y a través de esto Dios nos enseña perseverancia, fidelidad y lo que es de importancia y trascendencia. Dios nos enseña a ser fieles y permanecer en la oración. Ustedes, mis amados, cobren ánimo. Aunque sean tiempos difíciles, Dios es su propio intérprete. Dios no nos dejará. Dios tiene el control, aunque pasemos momentos difíciles. Tengamos esperanza. Tú que estás pasando por un momento difícil, una crisis, tal vez necesitas un trabajo, tal vez tienes problemas económicos, tal vez tienes problemas con tu cónyuge, tal vez tienes problemas con tus hijos. Yo te animo a perseverar y confiar en Dios. Fíjense lo que dice Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Tenemos esperanza, creemos en Dios, creemos en su palabra, y a veces nuestra oración no va a ser respondida como queramos o de una manera como nosotros pensemos, porque vivimos en la generación de lo quiero y lo quiero ya. Vivimos en la generación de que queremos todo al instante y a veces tenemos que permanecer y persistir en la oración. Y esto nos lleva al punto número 3. La oración eficaz requiere
persistencia. Persistir. Santiago, que Elías era un hombre sujeto a semejante a pasiones a las nuestras, pero oró fervientemente. Era un hombre común, normal, como tú y yo, con debilidades, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, nos revela Santiago. Era un hombre normal que se cansaba, inclusive se desanimó, se deprimió, porque cuando mató a los profetas de Baal y los mandó degollar, la esposa del rey, Jezabel, lo manda y le dice que lo va a matar. Y Elías le da miedo y se asusta y va y se esconde a una cueva. Vemos ahí el lado humano de Elías, emocional, ¿verdad? Y se deprime y le da miedo, se asusta y va, se esconde. Y Dios le dice, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué te pasó? Y Elías empieza como a sentimentalmente, emocionalmente, pues he estado aquí porque Jezabel me quiere matar y yo solo he quedado profeta de Jehová. Y Dios le dice, no, todavía tengo 3,000 personas que no se han doblado y no han doblado rodilla ante Baal. Todavía tengo pueblo, Elías, no eres el único, no estás solo. Y Dios lo exhorta y Dios lo sacude y lo levanta de su desánimo, de su frustración, de su depresión. Porque así es, ¿verdad? Somos humanos y a veces nos desanimamos, nos cansamos, no tenemos ganas de orar. Tenemos que luchar en oración. Cuando vienen esas horas del día, ¿verdad?, en las que deberíamos estar teniendo nuestro tiempo de oración, con frecuencia parece como si todo conspira para impedirlo. A menudo luchamos para concentrarnos cuando estamos orando. Nuestros pensamientos se mueven entre Dios y las muchas obligaciones que tenemos y las muchas actividades que tenemos durante el día. Pero debemos persistir, orar sin cesar, dice la palabra. Romanos 12:12 nos dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Debemos ser constantes y perseverar y orar y no desanimarnos. Dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero oró fervientemente. Y esta palabra fervientemente viene del original del latín, de algo que está como en efervescencia, algo que entra como en ebullición, como cuando tú pones una olla a calentar agua, ¿no? Y en estas, no sé si todavía algunos tengan este tipo de teteras que avientan un sonidito, así un chiflidito, cuando empieza a entrar en ebullición el agua y empieza a hervir. Esta es más o menos la connotación de esta palabra, ferviente. Cuando algo que entra en ebullición, que permanece y está permanente y ora con persistencia. Efesios 6:18 nos anima Pablo, oremos con toda perseverancia, ruego y súplica ante Dios. Jesús nos dijo, pidan, busquen, pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Buscad y hallaréis. Pedid y seguid pidiendo. Está en un verbo presente continuo, donde nos dice perseverar y orar, aunque no veamos el resultado. Elías no lo vio, ¿verdad? Primero, nos revela Santiago, que fueron 3 años. Dice, Elías oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Imagínense ahí en el arroyo de Querit, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años, 3 años, y la sequía no venía. Pero Elías oraba día tras día, y oraba, hasta el arroyo se le secó, y los cuervos iban para alimentarlo. Ahí estaba la provisión de Dios. Y Elías confiando, creyendo la palabra que Dios le había dado. Orar por sequía. Imagínate que tú y yo oremos por sequía. Pues no hay vacas, no hay producción, no hay cosechas. Y ahí está Elías. Y se le seca el arroyo. Y Dios lo envía a Sarepta de Sidón para que una viuda lo alimente. Sidonia era la capital de
de los que adoraban a Baal, el balaísmo, los que estaban adorando a Baal. Y Dios, ¿verdad?, incongruentemente lo manda a este lugar para que una viuda lo sostenga y sucede un milagro. Así sucede. Y Dios lo manda sorprendentemente a este lugar, a Elías, para orar y seguir orando y seguir intercediendo, porque a veces así es la oración. No viene momentáneamente, pero tenemos que seguir orando, perseverando en la oración, teniendo ánimo, porque la oración tiende a tener efecto acumulativo. Fíjense lo que dice C.S. Lewis, una frase sobre la oración, hablando sobre esto, dice: cuando pasa lo opuesto de lo que oraste, tu oración no ha sido ignorada, ha sido considerada y denegada para tu bien. 3 meses, 3 años y medio, ¿verdad? Y no llovía. Y luego viene el capítulo 18, los versículos que leímos en Primera de Reyes 41 al 46, donde ahora Elías empieza a orar por lluvia. Donde Dios ya había sacudido a la nación, donde Dios había estado despertando al pueblo de su letargo, y entonces Dios dirige a Elías a orar por lluvia. Y de nuevo, ¿verdad?, no se veía como que iba a llover, ni había nubes de lluvia, pero Elías sube al monte Carmelo, un monte que estaba como a 1200 metros sobre el nivel del mar, sube a orar y manda a su siervo para que vea hacia el mar y ver si hay alguna nube, hay alguna respuesta a la oración. Y solo se veía como una palma de la mano, una nubecita negra pequeña. Pero Elías dice: hey, mándale este mensaje acá. Viene una lluvia, viene un torrencial. Y empieza Elías a orar. Y dice: y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Así es que, mis amados, tenemos que orar con perseverancia. Orar sin cesar. La oración es comunión con Dios, es deleite. Jeremías 29:13 dice: y me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo vuestro corazón. Ahora, aquí va el evangelio. No podemos orar, no sabemos orar, no podemos orar por sí mismos, pero hay alguien que sí puede hacerlo a través de nosotros, y este es Jesús. Jesús mismo nos guía a orar, nos enseña a orar. Podemos entrar libremente, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y hallar misericordia para el oportuno socorro. Cuando Jesús murió en la cruz, dice la palabra que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y era el lugar, ese velo estaba en el templo, en el lugar santo que separaba el lugar santísimo, donde solamente los sacerdotes podían entrar. Ustedes saben esto. Y cuando ese velo se rasgó, significaba que ahora tú y yo tenemos acceso, entrada a la presencia de Dios libremente, y podemos acercarnos a Dios en oración, en comunión con Dios por medio del sacrificio de Cristo, por medio de los méritos de Cristo, decimos. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y hallar misericordia y orar y buscar a Dios con desesperación, con determinación. ¿Por qué? Porque Jesús murió y nos dio el acceso al Padre. Podemos tener comunión con Dios. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio que podamos tener esta entrada a Dios! ¿Cómo desaprovechar el privilegio de la oración, de estar continuamente orando, continuamente perseverando, siendo persistentes, sin desanimarnos? Debemos buscar a Dios. Podemos orar y podemos entrar porque Jesús lo hizo por nosotros.
porque Jesús nos enseñó a orar y nos dejó el Padre Nuestro, ¿verdad? Y hay tantas oraciones en la Biblia que podemos aprender a orar y podemos meditar en Dios. Tenemos a Jesús orando en Getsemaní en Mateo 26, 36 al 46. Dice que Jesús se apartó a orar, sus discípulos estaban cansados, se durmieron en la oración y Jesús agonizando, dice la palabra, sudando como gotas de sangre, empezó a orar y agonizar y le dijo a Dios: si quieres que pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Hágase tu voluntad. Y Jesús oraba agonizantemente en el monte Getsemaní porque sabía que venía su hora, que venía su momento de ir a la cruz y de morir y de ofrecerse en sacrificio por todos nosotros. Eso es, podemos acercarnos, mis amados, podemos orar, podemos pedir a Dios confiadamente y acercarnos al trono de su gracia y orar eficazmente, orar lo que está en el corazón de Dios, orar a Dios y clamar a Él. Les animamos. Quizás estás pasando un momento difícil. Ora a Dios, clama a Él, persevera en la oración, persevera, lucha en oración. Seamos constantes. Yo les animo a acercarse a orar y clamar y pedir y orar y seguir pidiendo, porque Dios es fiel, Dios permanece fiel, Dios no nos dejará, Dios nos sustentará en medio de cada situación, en cada momento difícil que estamos pidiendo. Quizás estás en una necesidad espiritual, emocional, física o algún problema de salud. Yo te animo a orar, a pedir, orar, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Yo quiero dejarte con esto. Ora a Dios. Él es soberano. Él tiene el control. No te desanimes. Dios es fiel. Dios permanece fiel y ha sido fiel con nosotros increíblemente. Dios sigue siendo fiel en tu vida. Él no te soltará, Él no te dejará. Nada te separará de su amor. Permanezcamos orando persistentemente. Esto es eficazmente, como lo hizo Elías, como tenemos este ejemplo, como lo hizo la iglesia del primer siglo, que pese a las circunstancias y las situaciones que estaban viviendo, oraron. Cuando te desanimes, ora. Acércate a Dios. Él escucha nuestra oración. Él está atento al clamor, a la oración. Él es fiel. Vamos a terminar dando gracias a Dios. Vamos a terminar adorándolo. La oración, dijo Jesús, es adoración a Dios. Es acción de gracias. Es arrepentimiento. Es confesión. Lo vimos en el Padre Nuestro. Eso es la oración. Implica adoración, acción de gracias, arrepentimiento, confesión, súplica. Y vamos a terminar así. Ahí donde tú estás, toma un tiempo. Vamos a terminar un tiempo para orar, para concluir con una oración que nos va a apoyar aquí Javier Barrios. Vamos a terminar y concluir de esta manera, ¿les parece? ¿Qué mejor terminar que orando y dándole gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo, lo que ha hecho en nuestras vidas y lo que seguirá haciendo, mis amados? Les mando un abrazo. Le pido a Dios que los fortalezca, que les dé el gozo, el ánimo y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios los bendiga y bueno, estamos viendo pronto.